Bienvenido a este canal, Escuchando a los Ángeles. Mi nombre es Laura María, soy canalizadora y angeloterapeuta. Hoy los arcángeles quieren hablarnos de las 5 principales heridas de la infancia. Estas heridas son el rechazo, el abandono, el abuso, el juicio y la humillación. En la actualidad y a la edad que tenemos, podemos notar que hay situaciones que son repetitivas en nuestra vida, ¿sí? Que hay situaciones, palabras, comportamientos de otras personas que siempre me lastiman. Generalmente, como dicen los arcángeles, todos los seres humanos tienen estas 5 heridas. Algunas en mayor profundidad, otras en menos profundidad. Ellos quieren hoy iniciar hablando del rechazo. ¿Cuáles son las características de esta herida? Bueno, cuando nosotros tratamos de agradar a los demás, cuando nosotros incluso dejamos de ser quienes somos, dejamos nuestra manera de ser con tal de agradar a los demás, cuando nosotros permitimos que los demás nos metan a un molde, ¿sí? Nos obliguen a tener ciertas características, que pueden ser características físicas, que pueden ser características en nuestra manera de ser. Entonces, cuando nosotros permitimos que los demás nos moldeen, cuando nosotros utilizamos una y mil caretas para agradar, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros podemos estar teniendo una herida del rechazo. ¿Por qué? Porque no importa que yo deje de ser como en realidad soy, me transformo en lo que tú quieras, ¿sí? Con tal de que me aceptes, con tal de que no me rechaces. No importa tal vez que yo tenga que trabajar horas extra, no importa que yo tenga que sacrificar incluso mi salud con tal de darte gusto, pero no quiero que por ningún motivo me rechaces, no quiero dar pie a que me rechaces. Cuando vivimos estas situaciones, como dice el nombre, estas heridas principalmente vienen de la infancia, ¿sí? Cuando nosotros estamos pequeños, creamos una perspectiva de la situación que estamos viviendo. Incluso podemos crear una ilusión de cómo es nuestra familia, cómo nos gustaría vivir, cómo nos gustaría que nos vean los demás. Todas las heridas presentan ciertas características. En la herida del abandono, muchas veces las personas no quieren estar solas, ¿sí? Cuando han sido abandonados o cuando se han sentido abandonados en la niñez, entonces no les gusta estar en soledad. Son personas que siempre quieren tener, por ejemplo, la pantalla prendida, siempre quieren tener música. Tal vez tuviste una pareja, por alguna razón sentiste de nuevo que si las cosas no iban bien y la pareja decide, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo o no sé, quiero terminar la relación, tú no lo tomas, ¿sí? Como con esa cordura de que es cierto, no nos llevamos bien, somos una pareja que ya la relación se está volviendo tóxica, no tenemos no tenemos gustos afines, así como se fue porque me abandonó. Y entonces nosotros cuando tenemos esa herida, hay personas que rápidamente buscan otra pareja, ¿sí? Quien sea, ¿sí? El primer galán o la primer novia que yo veo, ¿sí? Que se empieza a acercar en mí, yo busco la manera de atraerla para que se quede conmigo, ¿sí? Para aferrarme a él o a ella. También, no sé si se han dado cuenta cuando tenemos amistades, hay amistades que tú puedes tener tus actividades, la otra persona puede tener sus actividades, pero son personas que siempre te están buscando, ¿sí? Son personas que te dicen, oye, es que ayer cuando hablamos por teléfono no me dijiste adiós igual que otros días, ¿te pasa algo? Ya no me vas a hablar, estás enojado conmigo, ¿sí? Sienten
que algo hicieron mal y que entonces por esa razón tú te estás alejando de ellos, ¿sí? Vuelven a tener otra vez el miedo al abandono. Hay hijos también que se vuelven muy exigentes, ¿sí? Siempre quieren estar ellos ya sea pegados al papá o a la mamá, o siempre tratan de estar llamando la atención, ¿sí? Para que su mamá o su papá siempre les ayude a resolver algún problema, ¿sí? Son hijos inmaduros que tratan de, tal vez de manera inconsciente, provocan algún problema. ¿Para qué? Para que mi papá regrese o para que mi mamá regrese, ¿sí? Para que vuelva a estar cerca de mí, porque no quiero que me abandone, no quiero que se vaya, no quiero que me dé la espalda. Entonces, si tú te has sentido así, empieza a observar desde cuándo. Siempre acuérdense que el arcángel Gabriel siempre nos recuerda la escritura, y entonces él dice, empieza a identificar tus heridas. Tal vez yo, Laura, estoy hablando ahora de algunas de las características de las heridas, pero cuando tú estás escuchando eso se te vienen más características, ¿sí? Y entonces empiezas a sentir que algo de lo que estamos hablando tiene que ver contigo, con algún comportamiento, o puede ser que sea una característica que estás detectando en alguien más también. Otra de las heridas es el abuso, ¿sí? Cuando nosotros hemos recibido abuso desde la niñez, y bueno, el abuso puede ser abuso psicológico, puede ser abuso sexual, puede ser abuso físico, ¿sí? Cuando te obligan incluso a trabajar, a cargar cosas pues que a lo mejor no son como para que un niño las haga, a cumplir con responsabilidades, tal vez no nada más las tuyas, sino las de tu hermano. Hay veces habemos papás, o hay papás, porque pues a todos nos puede pasar, que incluso ya sea si el padre o la madre se sienten inmaduros y ven que el niño es un niño dócil, ven que el niño es un niño obediente, ven que el niño es muy inteligente, que no le da pena tal vez hacer cosas. Entonces, incluso hay padres que les empiezan a dejar sus responsabilidades. ¿Cómo puede ser un ejemplo de esto? Tal vez la madre se siente cansada, tiene hijos chiquitos, y al grande, ¿sabes qué? Cuida a tu hermano, llévalo a la escuela, prepárale el lonche, dale el biberón, báñalo, cámbialo, ¿sí? Eso también es un abuso, ¿sí? Ya en una edad adulta, algunas de las características es que nos da miedo a poner límites, ¿sí? Nos sentimos culpables si voy a poner un límite, ¿sí? Tengo tal vez miedo a hablar de lo que realmente siento, miedo a hablar de las situaciones que me pasan, tal vez situaciones comunes que me pasan. Podemos tener miedo también a eso. Miedo tal vez a que las personas se me acerquen mucho, ¿sí? O a quedarme solo con alguien, aunque la persona ni siquiera me vea, a lo mejor la otra persona ni me conoce, está haciendo su trabajo, su tarea, pero simplemente la sensación de estar solo puede crear un miedo. Podemos también tener miedo, ahorita el arcángel Rafael habla, cuando tú tienes, por ejemplo, un patrón, ¿sí? En tu trabajo, un patrón que te encarga actividades extras, ¿sí? Sabes que tu horario de salir es a las 8, pero yo necesito que también hagas esto, y entonces empezamos a tener miedo de que si yo le digo que no, me va a despedir. Si yo le digo que no, tal vez me van a rebajar algo de mi sueldo. Si yo digo que no, tal vez va a ir a acusarme, a lo mejor con otro jefe mayor, a decir que yo no cumplo con mi trabajo. Todos este tipo de situaciones que parecen muy sencillas pueden ser ejemplos demasiado simples, pero por algo los arcángeles quieren hablar de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque
en la vida este tipo de situaciones que nosotros podemos ver sencillas, este tipo de situaciones a las cuales no les quiero prestar la atención, puede ser que estén hablando de alguna herida de la infancia. Entonces ellos hoy que hablan de estas características, ellos incluso hacen esta señal, dice atento, dicen ponte atento, ¿sí? Hay algo que está resonando en este momento contigo, ¿sí? Otra de las heridas es el juicio, ¿sí? El juicio habla de la comparación, ¿sí? Algunas veces nuestros padres hacen comparaciones con los hijos. Es que fulanito es más listo que tú, es que fulanito no llora como tú, es que fulanito no es miedoso como tú, ¿sí? Esta comparación me lleva a sentir que me están juzgando, que me están criticando, que siempre están viendo si soy capaz o no soy capaz. Siempre siento que me van a poner una calificación. Y entonces tratamos de ser siempre el mejor, ¿sí? Para que no me critiquen, voy a tratar de ser el más inteligente, ¿sí? Para que no me comparen, voy a ser siempre el que da más. Voy a ser el que siempre obedece, o sea, nos vamos al extremo, ¿sí? El que siempre obedece, el más limpio, el más aplicado, el que más aporta a la casa, el que se ganó el premio, ¿sí? En la empresa, el mejor de los primos, el mejor de los amigos. Siempre estamos dando un extra. ¿Para qué? Para no sentir ese juicio, para que no dar también una razón para que me critiquen. Entonces, cuando nosotros tenemos en la vida esta herida del juicio, tratamos de tocar la perfección, ¿sí? Y Arcángel Gabriel dice, esta exigencia también siempre te va a hacer sentir mal, porque porque ahora, dice Arcángel Gabriel, ahora si te das cuenta, tú eres el que te estás comparando, ¿sí? Aunque ganes el primer premio, aunque ya te ganaste el diploma de los honores, entonces te llega una angustia de saber si alguien más ya viene atrás de ti, si quién se ganó el segundo lugar, si te puede entonces desfasar. Y entonces eso te empieza a crear una gran angustia y empiezas también a pensar que todo el mundo te compara, que los demás no te valoran, que pueden valorar a otra persona. Tal vez tú te esfuerzas mucho, pero la otra persona es más agradable y entonces dices, no puedo ser, ahora tengo que hacer mucho y aparte hacer todavía mucho más agradable, ¿sí? Para que no me comparen, para siempre estar ganando. Y bueno, otra de las heridas, la quinta, habla de la humillación, ¿sí? La humillación tiene que ver con la burla, tiene que ver con el enojo. ¿Por qué? Porque también muchas veces los padres, o puede ser incluso una costumbre de la familia, siempre estarte burlando de los demás, ¿sí? Porque el niño no sabe decir agua todavía, porque no dice agua claramente, entonces todos empiezan a burlar. Porque el niño empezó a correr y se cayó, entonces todos empiezan a reír y se empiezan a burlar, ¿sí? Porque, no sé, porque empezó a andar en bicicleta, porque no le salió bien, porque alguien más andaba más rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a burlar. Todas estas burlas nos llevan a estar enojados, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando la gente se burla, entonces ya no queremos tener contacto con los demás, ¿sí? Eres de los que incluso a lo mejor en la primaria te toca pasar al frente, te toca exponer un tema y dices, yo no voy a pasar, ¿sí? Prefiero decir, se me olvidó la cartulina, prefiero decir, no hice la tarea, prefiero enfermarme ese día con tal de no volver a vivir otra humillación. Pasa también muchas veces cuando hay hermanos más grandes,
y los pequeños empiezan a hablar, empiezan como a demostrar su manera de ser, y entonces todos los demás se empiezan a burlar. En realidad, cuando se hace de manera muy constante, esto se vuelve un ataque, ¿sí? Y el arcángel Rafael dice, y esto claro que provoca una herida y claro que también provoca un enojo, porque este tipo de herida lo que provoca también es que nosotros estemos alertas, ¿sí? Que no me observen que yo hago algo, que no se den cuenta de lo que hice, ¿sí? Que no voy a hacer tal cosa, pero cuando yo esté solo, para que nadie me vaya a juzgar, para que nadie se vaya a burlar. También con esto viene implícito el miedo y la inseguridad, ¿sí? Me siento inseguro porque sé que si me equivoco, todo el mundo se va a burlar. Me siento inseguro porque no soy bueno, a lo mejor no soy bueno como mi hermano, ¿sí? O esto que quiero hacer nunca me sale como ellos dicen, y entonces ya sé que viene la burla, ya sé que incluso puede venir un reclamo, ya sé que para mí esta burla o este reclamo me provoca una humillación. Cuando nosotros vivimos todo este tipo de situaciones, hoy en especial Arcángel Miguel, Gabriel y Rafael quieren hablarnos de esto y nos dicen, bueno, ya hablamos de las heridas y ya hablamos de las características, qué es lo que puedes sentir o cómo ves el comportamiento de los demás para que empieces a identificar sus heridas, ¿sí? ¿Por qué tal vez cada que pierdes a una persona sientes que te abandonó cuando simplemente se tomó una decisión que incluso puede ser en bien de los demás, pero porque siempre te sientes abandonado? ¿Por qué sientes que para los demás no tienes valor y por qué siempre sientes que te rechazan, ¿sí? Que te excluyen? Entonces, las características de cada herida, hoy los arcángeles quieren que nosotros las traduzcamos, ¿sí? ¿Para qué? Para quitarle esa cubierta de emoción negativa y para que empecemos a tener claridad sobre cada una de estas heridas y así empecemos a sanar. Primero, la herida del rechazo. Dice el arcángel Gabriel y Rafael, si sientes en tus relaciones familiar, de pareja, laboral, en general, en la sociedad, si sientes que siempre te rechazan, dice, hoy quiero que aprendas que no son los demás los que te rechazan, ¿sí? Sino que hay actitudes repetitivas en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes abierta esa herida, ¿sí? Las actitudes de los demás, si te dañan a ti, es porque tu herida todavía no está sanada, ¿sí? Entonces, no tienes que ya sea tu herida de rechazo, abandono, abuso, juicio o humillación, tu atención no la debes de enfocar en los demás, cómo se comportan los demás conmigo, ¿sí? Con su palabra me quiere hacer mal, con su abandono me quiere tal vez controlar, ¿sí? A través de sus burlas me quiere humillar, no. Hoy los arcángeles dicen, vamos a empezar a ponerle claridad a estas heridas del alma, ¿sí? Vamos a empezar a mover toda esa emoción que no te deja ver lo que realmente hay en ti, aquellas heridas que hay que sanar. Entonces, todo el comportamiento externo, ¿sí? Que te afecte, empieza a identificar, ¿sí? Cómo me siento con el comportamiento de esta persona, cómo me siento con el resultado de esta situación, cuál es el miedo que tengo de que esto suceda o de que no suceda. Y ahí, de esta manera, tú puedes empezar a entender cuáles son las heridas que en este momento tienes, cuáles son las que llevas a flor de piel y cuáles también puedes tener tal vez en un menor grado, ¿sí?
vuelve a decir Arcángel Gabriel. Bueno, ahorita habla Gabriel, Rafael y Chamuel, el arcángel del amor también. Los tres hablan y ellos dicen, si tú te has sentido rechazado por otras personas, entonces deja de poner atención a aquellas personas que sentiste que te rechazaron y empieza a trabajar en ti. ¿Cómo puedes empezar a trabajar en ti? Empezar a entender por qué me siento rechazado, ¿sí? ¿Cuáles son las vivencias que tuve en mi familia? ¿Cuáles son las vivencias que tuve en mi infancia? ¿Cuáles eran las costumbres de mi familia, la manera de hablar en mi familia que me llevaron a tener esta herida de rechazo? Hay padres, ahorita los arcángeles dicen, hay padres que hablan de manera muy autoritaria. Es su manera de hablar, fue su costumbre, la costumbre de la familia, fue la programación con la cual ellos crecieron. Y si ellos te hablan de una manera tal vez tajante, si ellos son secos, ¿sí? Si son personas que no acostumbran dar mucho cariñito, ¿sí? Entonces no quiere decir que te están rechazando. Tal vez esa sensación de frialdad te lleva a sentir el rechazo, pero en realidad si tú empiezas a entender, bueno, estas actitudes de mis padres, de mis abuelos, de mis tutores, me llevaron a sentir esta herida del rechazo, ¿sí? Entonces tú empieza a escribir que tienes una herida de rechazo y cuáles son las características que te duelen, ¿sí? Cuando sientes ese rechazo. Después, ¿sí? ¿Por qué cada que una persona te pone un límite, cada que una persona tiene que alejarse de ti? Porque las personas también se alejan porque continúan con su vida, porque se termina el ciclo que les correspondía estar con nosotros, porque como continúan su vida tal vez se tienen que ir a otro trabajo, a otro país, etcétera, se tienen que cambiar de casa, no sabemos, pero ¿qué es lo que te lleva a sentir que alguien te abandona, ¿sí? El abandono de mis padres, el abandono de mis hermanos, el abandono de mi pareja, el abandono de mis hijos, porque si está recurrente en ti esa palabra de abandono, entonces escribe la palabra abandono y empieza a observar cuáles eran las actitudes de las personas con las que creciste que te llevaron a tener esta herida de abandono, ¿sí? Igual en las de abuso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sientes que los demás quieren abusar de ti? ¿Por qué te conectas inmediatamente con el miedo y por qué te pones a la defensiva? ¿Cuáles fueron las vivencias que te llevaron a sentirte abusado? ¿Y cuál es el síntoma que te provoca miedo, desesperación, angustia, ¿sí? Hay que empezar a escribir todo esto para darle claridad. También el juicio, ¿sí? ¿Desde cuándo empezaste a sentir esta comparación? ¿Desde cuándo empezaste a sentir que tenías que sobreexigirte para quedar bien con los demás, ¿sí? ¿Desde cuándo empezaste a juzgarte, a criticarte, a mirarte? Hay momentos, dice Arcángel Rafael, donde ustedes son los peores jueces con ustedes mismos, ¿sí? Tal vez subimos 1 kilo y no puede ser, estoy gordísima, ¿sí? No, es que ya parezco, no sé qué. ¿Desde dónde te diste cuenta que empezaste a crear ese juicio? Todas este tipo de características que ellos quieren de alguna manera ayudarnos a descubrir, también los aprendemos, como un patrón repetitivo, un patrón de comportamiento. Entonces, ellos dicen, cuando te sentiste humillado o si ahora en la actualidad sientes que las personas te quieren humillar, sientes que quieren siempre, que cuando se ríen no es contigo, sino que tú sientes que se ríen de ti, ¿sí? Empieza a identificar por qué sientes que hay una burla, ¿sí?
¿quién se burlaba en la familia? Sí, se burlaba el papá, se burlaban los hermanos, era una costumbre, a lo mejor el abuelo era el que era su manera de ser tal vez burlón y todos los demás los aprendieron, pero no es que sea exactamente y especialmente esa burla dedicada a ti. Aquí los arcángeles también dicen, tus emociones son importantes, tus vivencias son importantes. Y muchas veces estas heridas, hay familias donde sí se han vivido de manera intencional, donde estas heridas sí se han creado de manera intencional, pero no nos podemos enganchar, ¿sí?, en la intención de otras personas. No nos podemos enganchar muchas veces en la falta de cordura incluso de otras personas. ¿Por qué? Porque aquí se trata de identificar cuáles son las heridas de la infancia, cuáles son algunas pequeñas características, ¿sí?, que hoy los arcángeles nos muestran para detectarlas en mí, ¿sí? Quiero escribir y quiero identificar cuáles heridas tengo yo en un mayor grado y en un menor grado. ¿Para qué? Para sanar. Porque ahorita, si tú estás escuchando esto y tú dices, no, es que ese abuso que hicieron en mí fue intencional, porque me quisieron hacer un daño. Ese rechazo, mi mamá, mi papá, mi pareja, lo hizo intencional para hacerme daño. Claro que tiene validez tu vivencia, pero lo que los arcángeles quieren es ayudarte a sanar. No te enganches en ese rencor, no te enganches en ese dolor, no provoques que tu pensamiento se enfoque al recuerdo para agrandar todavía más esa herida, ¿sí? Se trata de que solamente en este momento tú puedes tomar la decisión de sanar, ¿sí? Las cosas se vivieron como se tenían que haber vivido, las cosas pasaron, las situaciones quedaron atrás. Ahora, si tú en esta etapa de tu vida te sientes herido, toma la decisión de sanar, ¿sí? Las decisiones que tomaron los demás, si fueron en contra de ti o fueron de manera, fueron conscientes o inconscientes, eso déjaselo a Dios, ¿sí? Dios sabrá cómo ayudarle a entender a esa persona el daño que hizo, ¿sí? Pero hazte cargo de tu herida, hazte cargo de tu situación. A final de cuentas, quien elige vivir con una mejor calidad de vida eres tú. Quien elige recuperarse eres tú, ¿sí? Y también los arcángeles, han hablado otra vez de las características, de las heridas, de las características, ¿sí? De que identifiques cuáles son tus heridas, pero también quieren hablar de qué puedes hacer, ¿sí? ¿Cuál es el remedio? Siempre en todas las terapias, ya sea incluso para sanar, si tú vas con un médico, no te quedes solamente con el diagnóstico, ¿sí? Si te dan el diagnóstico y te dan un tratamiento, no te quedes, ya me dijeron qué es lo que tengo, pues era lo que quería saber, pero no voy a comprar la medicina ni voy a hacer nada, porque lo que yo quería nomás era saber qué tengo. ¿De qué te sirve, sí? Entonces, los arcángeles igual en la terapia dicen, tienes que entender cuál es la herida, ¿sí? Cómo se manifiesta en ti, cuál es el daño que te está provocando, pero tienes que tomar acción para sanar, ¿sí? De nada te sirve, sí, ya detecté que tengo la herida del abuso, que tengo la herida del juicio, la de la humillación, sí, ya lo entendí, porque mi mamá, porque mi papá, ¿de qué te sirve? ¿Sí? O sea, aunque tú les reclamaras a ellos, ¿de qué te sirve? ¿Sí? Puedes tomar la decisión de hablar con cada uno y darles tu perspectiva de la situación, hablarles, ¿sí? De que tú te sentiste herido, pero hablarlo desde el corazón, no hacerlo desde el ego como un reclamo. Y a final de cuentas,
el que va a hacer el cambio, el que va a tomarse la medicina, el que va a empezar el proceso de sanación, ¿sí? A final de cuentas es tu vida, es tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, mental, tu cuerpo energético, el que vas a sanar. ¿Para qué? Para cada día vivir mejor, para vivir realmente y conscientemente en el presente, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo dicen los arcángeles? ¿Cómo puedes sanar esa herida de rechazo, sí? Si has sentido que los demás te rechazan, entonces empieza a aceptarte. Empieza a trabajar en tu amor propio, ¿sí? Empieza a aceptar que eres un ser único y especial, que tu manera de ser es parte de tu esencia divina y que hoy, en esta etapa en la que estás, independientemente de los años que tengas, tú puedes tomar la decisión, ahora sí, de ser tú y solo tú, ¿sí? De ser a tu manera, de vivir con las características que sientes que están en tu carácter, que sientes que están en tu manera de resolver, ¿sí? En tu manera de hablar, en tu manera de vivir, ¿sí? Ahora tú puedes permitirte ser tu versión original, ¿sí? Puedes recordar lo que te enseñaron tus padres, cómo sentiste aquel rechazo, pero hoy toma la decisión de ser tú, de amarte tal y como eres y de aceptarte tal y como eres. Date permiso, ¿sí? De ser tú. Cuando tienes la herida del abandono, entonces, ¿cómo poder sanar esta herida? Recordando que no necesitas a nadie. Cuando tú te amas, ¿sí? Cuando tú empiezas a hablar contigo mismo, y aunque parezca un remedio que dices, ¿cómo es posible que esto me va a remediar mis heridas? Pues sí, cuando tú empiezas a mirarte al espejo, cuando tú empiezas a hablarte a ti mismo, y en este caso ellos me dicen que este ejercicio lo haga con mi nombre, yo puedo mirarme al espejo y decirme, Laura, yo voy a estar siempre contigo. Yo te amo, yo te acepto, nunca te voy a abandonar, siempre voy a estar aquí. Yo quiero escuchar tus palabras, quiero escuchar tus preguntas, quiero ver tu manera de ser sin que te pongas filtros, sin que te pongas máscaras. Me encanta cómo eres y de esa manera puedes empezar a disfrutar tu tiempo. Puedes empezar a disfrutar tu soledad, recordar cuáles son las cosas que te gusta hacer, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que disfrutas hacer? Pues a lo mejor me gusta mucho el baile. Bueno, pues cuando estoy sola, tal vez me voy a poner música y me voy a poner a bailar, ¿sí? Sin que nadie me diga nada, sin que nadie me amenace de que no haga eso, de que baje el volumen, de que esto no me gusta, si lo sigues haciendo me voy a ir. No, nosotros tenemos que aprender a disfrutarnos. Somos nuestra mejor compañía, ¿sí? Y realmente cuando nosotros empezamos a disfrutar este tiempo y empiezo a utilizar mi tiempo, no para estar buscando a ver a quién encadeno para que esté cerca de mí, sino empiezo a utilizar mi tiempo para hacer las cosas que me gustan, para crecer en todos los sentidos. Tal vez quiero estudiar algo, tal vez empiezo a practicar ese deporte, ¿sí? Que tanto quería. Cuando yo empiezo a enfocar, ¿sí? Mi tiempo y lo combino con lo que me gusta hacer, entonces lleno ese vacío que yo sentía y lleno ese vacío y entonces se desaparece esa necesidad de que a la fuerza alguien tiene que estar conmigo. Realmente no saben cómo se disfruta este tipo de cambios, ¿sí? También hablando de la herida del abuso, ¿sí? Si yo sentí o he sentido hasta la fecha
que los demás han abusado de mí, ya sea abuso de confianza, ya sea abuso porque como eres mi mejor amiga, tomo tu tarjeta de crédito, me prestas, después no te pago, que al cabo nos queremos, o que al cabo eres mi mamá y entonces yo dispongo de tus cosas, no te tengo que preguntar porque eres mi mamá. O sea, ese tipo de cosas son abusos. Si yo empiezo a detectar, a recordar que hasta la fecha sigo viviendo por lo menos ese tipo de abusos a través de la palabra, a través de un acto, entonces tengo que empezar a poner límites, ¿sí? Y el primer límite que me voy a poner es a mí misma, porque tengo que comprometerme conmigo misma. Tengo que comprometerme que me voy a cuidar, a mí, ¿sí? Cuido mis emociones, cuido mis pensamientos, cuido mi cuerpo físico, cuido mi espacio, cuido mis cosas, ¿sí? Y entonces yo me comprometo conmigo misma, ¿sí? Yo, Laura, me comprometo a que te voy a cuidar, ¿sí? Ya no voy a, no sé, a saltarme a lo mejor el desayuno, ya no voy a... tal vez a dejar de tomarme el medicamento. Ahora yo me comprometo a cuidarte, ¿sí? Me comprometo a que voy a tomar mis horas de descanso. No voy a abusar de mi cuerpo cuando trabajo a lo mejor 12 horas, 14 horas. Siento que la espalda se me parte, pero pues ni modo, ¿sí? Así tiene que ser, no. Empieza a comprometerte contigo mismo o contigo misma. Cuando estás escuchando estas palabras, dicen los arcángeles, algo va a resonar en ti y algo vas a empezar a detectar, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que cambiar? Ahora, no podemos ponerle límites a los demás si primero no me pongo los límites yo, ¿sí? Cuando yo me hago un compromiso y me pongo mis límites, yo sé que no me puedo saltar de ese límite porque el daño me lo estoy generando yo misma, ¿sí? Entonces, primero empiezo a ponerme límites a mí, a cuidarme, a respetarme en todos los sentidos y después, entonces, empiezo a pedir respeto con los demás, ¿sí? Empiezo a ponerle límites a los demás. Hablando del juicio, ¿sí? En el juicio dejo de compararme, ¿sí? Dejo de ver qué es lo que tienen los demás y qué tengo yo, qué pudieron hacer y qué no puedo hacer yo. Dejo de pensar que para los otros la vida es facilísima, que Dios los bendice, que para ellos todo es fácil y que para mí todo es difícil, que a mí nada se me da, que yo me tengo que sacrificar. No. ¿Cómo puedo empezar a sanar, ¿sí? esta herida del juicio? Agradeciéndome a mí mismo lo que hago, recordando mis capacidades, ¿sí? Festejando mis logros. Si hoy me comprometí a que me iba a levantar, a que iba a comer a mis horas, a que iba a tomar mi tiempo de descanso y ya lo hice, pues en la noche, cuando termine el día, yo me voy a felicitar, yo me voy a agradecer a mí misma, ¿sí? Porque sé que esto le va a ayudar a mi cuerpo, porque sé que tal vez esto va a despertar mi creatividad y no me interesa cómo viven los demás, ¿sí? Me puede gustar, los puedo felicitar, ¿sí? De corazón, ¿sí? Pero no me comparo con ellos, ¿sí? Porque mi vida es única y especial y si yo quiero mejorar mi vida en todos los sentidos sin tener que compararme con los demás, simplemente si yo quiero mejorar mi vida de manera amorosa, en la salud, a través de las relaciones con mi familia, económicamente, si yo quiero tener una mejor calidad de vida, entonces en este compromiso que yo hago conmigo, yo empiezo a ver ¿de qué manera puedo crecer? ¿Sí? Bueno, ahorita tal vez es básico el inglés, pues me meto a estudiar inglés. Tal vez ahorita, no sé, para mis clases de inglés necesito primero generar, necesito ahorrar. Bueno, pues ponte a practicar lo que tú sabes o ve y pide un empleo. Haz lo que tengas que hacer para mejorar tu vida y entonces dejar de compararte con los demás. Y hablando de la humillación, bueno, pues hablando de la humillación, empiezo a tomar seguridad de que
Todos cuando aprendemos, pues nos podemos equivocar, ¿sí? Y no porque yo soy practicante y me equivoqué, me voy a burlar de mí misma, me voy a menospreciar, me voy a quitar mi valor, me voy a decir, sí, pues es que eres la peor para esto o eres el peor para el otro, con razón los demás se burlan de ti. No, voy a empezar a ver mis virtudes con valor. Voy a empezar a observar cada uno de mis actos, cada uno de mis esfuerzos, cada uno de aquellos avances que tengo, me los voy a aplaudir, ¿sí? Tal vez voy a, en lugar de reírme de que no me salió la situación, yo mismo o yo misma me echo porras, ¿sabes qué? Bueno, Laura, te caíste de la bicicleta, no supiste andar, o sabes que no aprendiste, no sabes pronunciar bien el inglés, o sea, cualquier cosa que estemos aprendiendo, o que siento que es algo nuevo para mí, lejos de burlarme de mí mismo o de mí misma, lejos de humillarme y decirme, ay, es que eres una tonta, es que eres una no sé qué, no aprendes, ¿sí? Recordando las palabras de los arcángeles que dicen, ustedes son sus peores jueces, ¿sí? Entonces, dejo de atacarme, dejo de tratarme de esa manera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mejor yo me digo, Laura, no te preocupes, para la otra te va a salir mejor. Laura, ya estás aprendiendo. Laura, qué bueno, tomaste la decisión de avanzar. Como ellos vuelven a repetir, todo esto puede parecer simple, pero si tú empiezas por detectar estas características, por escribir esto que va a empezar a definir qué es lo que puedes empezar a trabajar en ti, esto que parece pequeño, tú lo puedes hacer grande. Y con esto también puedes empezar a transformarte a ti mismo y también a transformar tu vida. Todos somos seres únicos y especiales y todos somos merecedores de recibir algo más y mejor. Hay que recordar que todos estamos evolucionando, pero que es nuestra decisión, porque Dios nos dio el libre albedrío, es nuestra decisión sanar cada una de esas heridas, es nuestra decisión poner límites, ponerme límites a mí, ponerle límites a los demás, es mi decisión recuperar mi energía y empezar a verme verdaderamente como ese ser de gran valor. Te invito entonces una vez más a que te animes a pedir este espacio especial. Recuerda que soy canalizadora y soy angeloterapeuta. Si tú quieres profundizar en tu situación y tomar la decisión definitiva de sanar cada una de esas heridas, puedes pedir este espacio especial para tomar esta terapia que es totalmente canalizada. En el momento que entramos a tu terapia, ángeles y arcángeles hacen presencia. Algunas veces Jesús Maestro, algunas veces la Virgen María se acercan en este momento para brindarte todos los recursos que necesitas para sanar. Recuerda también, cada uno de los arcángeles tiene una especialidad, ¿sí? Arcángel Miguel es el que nos protege y nos da fuerza para salir adelante. Arcángel Jofiel es el arcángel de la sabiduría y nos ayuda a tomar nuestra propia sabiduría para resolver y para avanzar. Arcángel Chamuel nos enseña, ¿sí?, que somos creados desde el más profundo amor de Dios y que así nos debemos de ver. Arcángel Gabriel es el arcángel de la comunicación, es el arcángel que cuida la conexión energética entre padres e hijos, entre padre, madre e hijos, y también es el arcángel que nos ayuda y nos acompaña en los nuevos inicios. Arcángel Rafael, que es el sanador de Dios, sanador de cuerpo físico, sanador de emociones también. Arcángel Uriel, que es el arcángel de la abundancia y que nos quiere enseñar a vivir en armonía.
y Arcángel Zadkiel, que él nos ayuda a liberar todas esas tristezas y esas emociones que bajan nuestra vibración. Bueno, pues en estas terapias ellos hacen presencia para ayudarnos a cada uno de nosotros. Te agradezco por darle like a este video y por compartirlo. Te invito a suscribirte a este canal para que recibas todos estos mensajes de los ángeles y arcángeles. Te esperamos en el siguiente.